Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo estoy aquí con la segunda parte de Equalizer. A espera de ver la tercera, que parece ser que gente que la ha visto ya dice que es regulera y que no le ha gustado demasiado el final de cómo acabó el personaje de Robert McCall. Pero bueno, ya sabéis lo que digo yo siempre. Para valorarla, tenemos que ir a verla. Cuando yo la vea, pues tendréis un vídeo aquí en el canal sin spoilers. En fin, 4 años pasaron desde la primera parte para que llegara Equalizer 2. Y el proyecto básicamente se pondría en marcha porque todos los implicados estuvieron bastante interesados en continuar y aparte, después del éxito de la primera, comenté en el vídeo anterior, os dejo por aquí tarjetita por si no la habéis visto, pues la verdad que fue un éxito, un presupuesto más o menos medio y una buena recaudación. Como os comenté también en el vídeo de la película anterior, de la primera entrega, hubo un final alternativo en el que Susan le daba una opción para ayudar a volver a ponerse a salvo a Robert McCall en otro sitio después de los acontecimientos que sucedieron al final de la película con todo el grupo este de la mafia y todo el rollo. Y en esta película pues lo vemos que ha cambiado de sitio de donde vivir, lo vemos también que ha cambiado de profesión y ahora es un chofer de una empresa tipo como si fuera Uber. Que eso también está muy bien porque le pone en contacto con la gente, porque como él, como también vimos al final de la película anterior, ya pone el mensaje en internet y todo el tema de si necesita ayuda y tal, yo le puedo ayudar, también está pendiente de la gente que lleva detrás, si alguno necesita alguna ayuda, si tiene algún problema y tal, y él puede colaborar. De hecho, la película empieza, antes de que lo veamos haciendo de chofer, empieza con una escena de acción bastante potente dentro de un tren, camino de Turquía, donde parece ser que hay un hombre que ha secuestrado a su hija, que es madre americana, y Robert McCall pues incide allí para coger y solucionar el tema. Y luego nos enteraremos realmente la niña quién es y quién es la madre. Que eso está muy bien, el tema de la librería y todo el tema. Pues si no la habéis visto, no os quiero decir nada más. Esta película la verdad que tiene muchísima más acción. Es un cuarto de hora más larga que la anterior. La otra duró 2 horas, esta dura 2 horas 15. Y a mí sinceramente, de momento hasta ver la tercera, esta es la que más me gusta de entre la primera y la segunda. Y además, todo el trozo final, la media hora final, con el enfrentamiento allí en el pueblo y tal, me recordó como si fuera una película del oeste. Tipo Solo ante el peligro, McCall contra todos los demás. A mí la verdad que esta me gusta más, ya os digo. Conocemos un poquito más al personaje, está un poco más desarrollado. También vemos que se ha agudizado un poco el tema del TOC, sobre todo cuando coge y está poniéndole el azúcar al té, que ahora da 8 toquecitos, o sea, el TOC como que se ha agudizado un poco más. Pero también está un poco más abierto a tener relaciones con los nuevos vecinos donde vive, y relacionarse un poquito más con la gente. En fin, un poquito más desarrollado. Veremos a ver el final. Otra de las cosas que descubrimos también de Robert McCall en esta entrega son algunas cositas más de su pasado, por ejemplo, que es coronel. Que en la primera pues no se hizo demasiado de dónde venía, que era de una agencia, la CIA seguramente, y todo el tema, pero no se explicó qué rango tenía militar ni nada, y en esta sí que vemos que es coronel, y más que nada vemos también todas las medallas que tiene al valor y un montón de cosas en la escena aquella de la sala esta que del pánico que tiene, donde vemos el traje y vemos algunas cositas, cuando se tiene que refugiar Miles, cuando vienen los ex compañeros a buscar a Robert McCall a su casa. Pero bueno, todo eso tenéis que ver la película, porque si no voy a empezar a hacer aquí spoiler, y si no la habéis visto, pues no, miradla que está muy bien. Bueno, ¿cómo empezaría la idea? ¿Cómo empezaría el proyecto y tal? Pues justo en febrero del 2014, que todavía no habían estrenado la película, ya supongo que Sony se olía que iba a ser un triunfo, y además teniendo evidentemente como protagonista a Denzel Washington, que la verdad que es un tío que cae bastante bien y que atrae a público, le encargó a Richard Benn, el guionista de la primera, que volviera a escribir un guión. Que, por cierto, Richard Benn es guionista de Los Mercenarios 2, que me he quedado flipado porque como las estoy viendo ahora para hacer vídeos, me he quedado alucinado. También ya se anunció que Denzel Washington volvería otra vez al proyecto y que Anthony Fuqua volvería también. Y la verdad que era la primera secuela que hacía tanto Anthony Fuqua como Denzel Washington, porque ninguno de los dos habían participado en secuelas de películas suyas. A Richard Benn, el guionista, sobre todo lo que le gustó es esa capacidad innata que tenía de imponer justicia Robert McCall, por encima de todo, incluso poniendo en riesgo su propia vida.
Otra cosa que también querían desarrollar era un poquito más la historia de amistad que tenía Robert con Susan, la que había sido su antigua instructora, jefa y tal. Y esto fue realmente lo que le atrajo a Denzel Washington cuando se leyó el guión para participar en la película, que iba a ser un poquito más personal, que iba a ir un poquito más sobre el tema de la traición y todas estas cosas que suceden pues estos mundos que has trabajado de militar y que por lo que sea, por temas de corruptelas o dineros y tal, pues hay algunos pues que se van para otro lado. Sobre todo dentro del guión, aparte de la historia de él y Susan, lo que le gustaba es esta historia que se desarrolló con el personaje de Miles, que era como una especie de relación de padre e hijo, y cómo podía ayudarle, cómo podía aconsejarle a este chico adolescente para que encauzara su vida, porque se estaba empezando a meter en algunos líos, como podéis ver en la película. Todo el tema de los excompañeros de Robert McCall, Richard Benck lo desarrolló después de que en la primera entrega, como ya os comenté en aquel vídeo, Anthony Fuqua se ayudó para hacer algunas escenas de acción, para que fuera todo bastante veraz, de algunos amigos que tenía pues en diferentes cuerpos de fuerzas especiales, de la DEA y todo el tema. Y entonces, todo el tema este de las misiones y los compañeros y tal, Richard Benck lo incorporó al guión, como os iba comentando, por algunas historias que le habían contado estos amigos de Anthony Fuqua, que se ve que eran bastante potentes. Si os fijáis, toda esta secuela se ha construido alrededor del personaje de Susan. Todo lo que pasa es porque Susan se ha retirado, pero todavía tiene contacto y pasa una cosa en Bruselas con un agente francés. Después los excompañeros, Pedro Pascal, que trabaja también junto con Susan, y todo está alrededor de ella. Y evidentemente Robert McCall, que Susan era prácticamente lo único que lo unía y le ponía los pies sobre la tierra, pues tomó partido en el asunto, pues cuando lamentablemente sucede lo que sucede en Bruselas. Lo quiero decir por si no lo habéis visto, vuelvo a repetir. Una cosa muy curiosa es toda la escena final de la tormenta y aquel enfrentamiento que hay y tal, que sirve como metáfora de la tormenta personal que pasa el personaje de Robert McCall durante la película por todo lo que ha ocurrido, y después, como se suele decir, de la tormenta pues viene la calma y entonces está como más tranquilo, acepta a la persona que ha sido, y bueno, y lo vemos allí en el pueblo, en un sitio que tampoco quiero comentaros. Bueno, el rodaje, como la película anterior, también sería en Massachusetts, con las zonas de Boston, Lynchburg Drive y Marshfield, entre otras, para rodar algunas de las secuencias, y el final, que se rodó en otro lugar que luego os comentaré. El rodaje dio inicio en septiembre del 2017 y, como os he comentado antes, la verdad que le querían poner más acción, le querían poner más escenas de pelea y que fuera todo también bastante creíble como la película anterior. Una cosa que querían mostrar diferente a la primera entrega era el efecto Equalizer, la mirada aquella de Robert McCall cuando está valorando todo lo que hay en una habitación, cómo puede tomar partido, y va todo como más despacio. Esto lo consiguieron gracias a que rodaron con una cámara Phantom que podía rodar 500 fotogramas por segundo, y entonces esto le facilitaba el que hicieran como si fuera todo muy ralentizado. En esta entrega, como os he comentado, también hay más lucha cuerpo a cuerpo, y entonces todo el grupo de especialistas, de coordinadores de escenas de acción, tuvieron que ensayar durante más tiempo, durante más horas, para que todo saliera más al dedillo. Aparte también tuvieron que entrenar con el tema de armas, porque en la primera solo vemos que coge la pistola una vez cuando se hace cargo de Slavi allí en el club y tal, pero en esta la verdad que utiliza bastantes armas, porque claro, se tiene que enfrentar a una gente que es como él, y entonces con 2 o 3 cuchillitos, aunque utiliza alguno, pero vemos que también se defiende bastante con las armas del personaje de Robert McCall. Una de las escenas más difíciles, o la escena más difícil de rodar de la película, fue la del final, donde curiosamente tomaron escenas reales del paso del huracán Sandy por los Estados Unidos para utilizarlas en tema de efectos especiales para el final de la película. Toda esta escena final se rodó en la localidad de Brant Rock y utilizaron lo que vendría siendo todo un barrio entero para hacerlo. Pero ahora os voy a explicar cómo se hizo porque es una auténtica flipada. Tardaron cerca de un mes en rodarla. Se utilizaron cañones de agua, turbinas y 24 ventiladores de aquellos gigantes para generar todo el tema del aire como si realmente hubiera un huracán en la zona. Después se utilizaron también, para cuando salen volando hojas, trocitos de escombros y todo el rollo, unas bolsas de 200 kilos con este tipo de material que también iban lanzando con los diferentes ventiladores para que fueran parte de toda la ambientación y de la escena y pareciera realmente que había un huracán.
Foucault para esta escena solo utilizó efectos CGI para cambiar un poco, pues a lo mejor pues el cielo, a lo mejor un poquito pues poner un coche que lo arrastraba al aire y tal, pero quería que todo fuera real, incluso los portazos de las puertas, de las ventanas y tal, se rodaron in situ, el sonido, para que se escuchara en la película como que era real. La escena de la torre donde vemos caer al personaje de Dave, que es Pedro Pascal al final, esto se hizo realmente con un especialista que se lanzó desde la torre y abajo había una colchoneta con el fondo verde para después esto pues quitarlo con efectos especiales, con CGI y tal, y entonces se incorporó lo que vendría siendo todo el tema de las rocas y tal. Y después todo el tema del agua, de las olas que rompían en la roca, instalaron unos cañones de agua que lo que hacían era cuando entraba una ola pequeñita, porque el mar estaba en calma, automáticamente lo lanzaban como si hubiera una tormenta que se iba a acabar el mundo. Bueno, 62 millones de presupuesto, la otra creo que costó 55, si no me equivoco, 190 millones de recaudación, pues bueno, más o menos como lo anterior, ya lo comenté en el otro vídeo. Bueno, en esta película en primer lugar tenemos Denzel Washington, que ya os digo, vuelve a repetir el papel un poquito más profundizando en el personaje, en su pasado y tal, la relación que tiene con Susan, Robert McCall. Después Melissa Leo, su amiga Susan, que ya está como medio retirada, pero todavía sigue en activo con el tema de la CIA y tal, y entra en la acción por lo que pasa con un agente francés en Bruselas, que todo esto pues desencadenará toda la historia de la película. Y después tenemos el personaje pues que hace Bill Pullman, que es el marido de Susan, Brian, que está también un poquito más desarrollado, pero muy poco, porque claro, tiene que hacer un poquito todo el tema de marido, lo que pasa después, Robert McCall y tal. Ya os digo, no quiero contar más que lo justo. Bueno, como nuevas incorporaciones tenemos en primer lugar a Pedro Pascal. Pedro Pascal, ¿quién es? El mandaloriano, por si no lo conocíais, que hace de Dave, un antiguo compañero y amigo de Robert McCall, que justo buscaban para la película Anthony Fuqua un actor que residiera en la ciudad de Nueva York y sobre todo que Denzel Washington no lo intimidara a la hora de actuar. De aquello de que cuando Denzel Washington se le quedara mirando y todo el rollo, entrara al trapo y no dijera, ostras, que estoy trabajando con Denzel Washington, voy a apretar un poco el culete. Una curiosidad en la escena en la que se encuentran, que Dave está corriendo y entrenándose en un parque y Robert McCall está sentado en un banco, 7 años después de que Robert McCall hiciera un tema para desaparecer, fue improvisada totalmente por Denzel Washington y por Pedro Pascal. Resulta que cuando se levanta, lo saluda y tal, y le da el abrazo, era la primera vez que se veían en el rodaje. Y Denzel Washington le da el abrazo para romper el hielo. Y entonces parece realmente como si llevaran 7 años sin verse. Y es que era la primera vez que se veían en el rodaje. Después tenemos a Ashton Sanders como Miles, este chaval adolescente que se está empezando a meter en problemillas y que bueno, y que Robert McCall hace, como os comentaba antes, como una especie de padre para aconsejarle porque está tomando decisiones un poquito reguleras con una banda de chunguillos y tal. Y es curioso porque en la primera, Alina, la Chloe Grace Moretz, iba para cantante y en esta segunda parte, pues Miles quiere ser dibujante. Y entonces, pues como Robert, que lo encamina un poquito hacia su futuro y no que se meta en temas de bandas y en rollos. Al principio el personaje de Miles iba a ser un chaval más pequeño, de unos 12 años aproximadamente, pero no acababan de encontrar al adecuado y entonces dijeron, pues vamos a subirle un poquito la edad y vamos a hacerlo ya un adolescente que tenga unos 17, una cosa así. Y entonces haciendo el casting fue finalmente cuando encontraron a Ashton, que fue perfecto para el papel. Después también tenemos a Orson Bean como Sam, que es el cliente este anciano que lleva a Robert McCall, que está buscando documentos para presentar a un juicio, para recuperar un cuadro que le pertenecía. Aparte también está buscando a su hermana desaparecida Magda y todo el tema. Y bueno, y también tiene un final, la verdad, que la historia bastante emotivo. Bueno, unas breves curiosidades porque la verdad es que tampoco he encontrado demasiada información. Durante una escena de tiroteos parece ser que hubo algún tipo de problema y 2 guardias de seguridad que se encargaban de estar allí vigilando todo el tema de que nadie se llevara nada y tal, resultaron heridos. Está indagando a ver si porque alguien entró a robar o porque se cambiaron los cartuchos de fogueo a balas de verdad, pero no he sido capaz de encontrarlo, solo sé que este accidente sucedió realmente durante el rodaje. Como curiosidad, Fuqua, el director, tiene un tatuaje del Arcángel Miguel
que dice que le sirve como inspiración y como símbolo de la justicia y que también lo utiliza junto, como os comenté en el primer vídeo, la Biblia, para desarrollar esa manera de justicia y esa manera pues, de sus historias en las películas. Foucault también asegura que esta película realmente se puede ver sin haber visto la primera, porque toda la esencia está ahí, te presenta el personaje como de nuevo, está más desarrollado y entonces no hace falta que sepas demasiado de la primera. Y es verdad, cuando yo la estaba viendo, tú ves un tío que trabaja de chofer y entonces, bueno, ves que tiene unas características especiales, sobre todo cuando empieza la chica aquella que la meten y le dice, llévala a casa, y sube y calienta aquellos ricachos que le han hecho de todo a la pobre muchacha. Tú la puedes ver sin haber visto la primera y no te hace falta. Después dice, bueno, sale por allí Susan, vale, pues es una compañera del trabajo. O sea, está muy bien desarrollada para que si no has visto la primera, la veas esta totalmente independiente. Una broma que hacía el equipo de rodaje durante la película es que en vez de llamarle The Equalizer segunda parte, le llamaban The Sequelizer, por el tema de secuela y segunda parte, Sequelizer. Bromas de estas que se hacen entre los del rodaje. Bueno, escenas eliminadas o extendidas, en total hay 11 y una duración de 25 minutos. O sea, imaginaros, si la película dura 2 horas y cuarto, podía haber durado 2 horas y media tranquilamente, porque ya os digo, algunas escenas son extendidas y hay otras que son recortadas. Y ahora os voy a ir diciendo una por una. Bueno, algunas escenas son sobre su trabajo de chofer. Por ejemplo, la primera escena es breve, 30 segundos, y lleva a una chica que va hablando sobre ser vegano y que se siente siendo vegano y tal, por alguien, por teléfono y tal. Básicamente es esta. La segunda escena es bastante cruda, porque es todo lo que pasa en Bruselas con el agente francés y su mujer, es bastante más largo. Se ven desde otros puntos de vista los asesinatos, y aparte, si os acordáis en la película, están esperando la llegada de su hijo, pero la escena se acaba de que no vemos si llega o no llega. Pues en la escena que han eliminado o que han cortado, resulta que el hijo llega y también se encargan de él. Lo único que se ve fuera de plano, porque claro, no vas a coger y vas a pegarle 4 tiros a un adolescente en una película, vamos, en primer plano en cámara. La tercera escena extendida, que es una de las más largas, porque dura unos 3 minutos así, vemos a Robert McCall, que está haciendo como una especie de comida con toda la comunidad de vecinos, cada uno lleva algo y tal, y entonces vemos diferentes cosas en esta escena bastante interesantes. Por ejemplo, uno de los vecinos, que se llama Ernie, que es un cartero jubilado, habla con Robert McCall y le explica algunas cosas y tal, y entonces le dice, yo creo que antes trabajabas en algo de la bolsa tal y cual, y Robert McCall le dice, ven, que te lo voy a explicar. Y a modo de broma, aunque nosotros sabemos que es real, le dice que había sido asesino a sueldo. Y le dice Ernie pues si hubiera sido asesino a sueldo seguramente que eras bueno y te hubiera contratado. Esto es curioso, esto pasa en la cena. Después, dentro de la misma cena, vemos que Fátima, aquella mujer que tiene los huertos y tal, le viene a dar el postre, unas fresas que ha recogido de su propia cosecha, que tienen bastante buena pinta. Después también vemos a la madre de Miles, que está allí con la hermana de Miles, y como Miles vienen a buscarlo los chungos y todo el rollo, y entonces la madre le dice que tenga cuidado, y Robert McCall ya se está quedando con el rollo de que este chaval se está metiendo en problemas. Esto también lo vemos, ya os digo, es una cena de unos 3 minutos y pico, que la han cortado pues en la película. La cuarta escena extendida, vemos una cena de celebración entre el personaje de McCall, Susan y Brian, el marido de Susan, que ha presentado un libro, y después de presentar el libro pues van a cenar. En la película tenemos un trocito, pero aquí lo vemos todo más largo. Vemos que tiene una conversación, que están celebrando ahí en el restaurante y haciendo un poquito de broma. En la quinta escena, que sería una escena extendida, vemos diferentes clientes de Robert McCall que los va llevando y tal, y acaba justo con el trocito que sí que se dejó en la película de un señor que va allí pues rezando y tal porque tiene problemas con la bebida y va a ir a beber, pero al final le dice a McCall que lo vuelva a llevar a su casa pues, para no volver a entrar en el tema de alcoholismos y tal. Este trocito es el que se quedó, todo lo demás se eliminó. La sexta escena extendida es de McCall junto con Sam, el cliente de este anciano que, como os comentaba antes, pues, quiere recuperar el cuadro, está buscando a su hermana y es un poquito más de conversación, le enseña unas cartas, le enseña unas fotos de su hermana, todo en el piso de Sam. La séptima escena, que sería extendida, es todo lo que pasa en Bruselas con Dave y Susan cuando van a investigar lo del agente francés. Cuando se suben en el ascensor, esta escena es más larga y vemos que entra más gente, se baja más gente. Aparte de los dos que entran y después pasa el tema con Susan, vemos que entra otro más, que hemos visto al principio de la película.
Pero todo eso pues fue recortado para hacer la escena un poquito más corta. En la octava escena, que sería extendida también, cuando Robert McCall va al funeral de Susan, pero que no entra, que se queda desde la acera de enfrente vigilando, vemos como Dave, el personaje de Pedro Pascal, sale y se sube en un coche después de haber ido pues, a darle el pésame a Brian y tal, pero bueno, que luego nos enteraremos del tema. La novena escena es una escena eliminada que vemos a la madre de Miles que se presenta en casa de Robert McCall llorando y Robert McCall le dice pase. No vemos que hablan ni nada, pero esta escena enlaza justo cuando ya vemos a Robert McCall que va a buscar a Miles a la guarida de todos los patrulleros, aquellos chungos. La décima escena eliminada es un trozo de toda la acción del final donde los excompañeros de McCall, el equipo que va con Dave, lo va buscando y van entrando a diferentes casas y van mirando diferentes sitios a ver dónde puede estar. Es un trozo eliminado de la escena. Y la onceava escena, que es una escena extendida también, es todo lo de la conversación que tienen por walkie-talkie entre Dave cuando está en la torre, Robert McCall está abajo y todo el tema del tiroteo. Esta escena es más larga. Le va explicando Dave por qué se ha metido en el tema de la corrupción, por qué ha acabado de no creerse las mentiras del gobierno y todo el tema. Se lo va explicando a McCall mientras que va disparando, tienen a Miles ahí en el coche y todo el tema. Es una escena bastante más larga. Bueno, para finalizar un poquito el tema os quiero comentar la serie nueva que se estrenó en febrero de 2021, producida por la CBS y protagonizada por Queen Latifah. Yo me imagino que esta serie, como en el 2018 hicieron The Equalizer 2 y hasta el 2023 no ha llegado Equalizer 3, a lo mejor pensaron que no iban a hacer una tercera entrega y dijeron pues vamos a desarrollar una serie pero dándole un giro, porque evidentemente Queen Latifah es una mujer, está claro. Y en esta ocasión se llama Robin McCall. También el pasado ha pertenecido a una agencia que se llama La Compañía, como la serie original. Tiene algunos problemas también de conciencia y bueno, y básicamente lo mismo. Empieza a trabajar pues ayudando a la gente, poniendo un mensaje en internet. Tiene un equipo, una chica asiática, un chico al que salvó informático, que es el marido de la chica asiática, que es una ex francotiradora del ejército. El marido es un hacker y estos son los que les ayudan, pues todo el tema. Va dejándole a la gente mensajes y todo el rollo. Muy parecida a la serie original, pero en este caso, pues actualmente. Y dándole el giro de cambiando el actor principal por una actriz que aparte está divorciada, tiene una hija adolescente, vive con una tía que es su consejera. Yo he visto, la primera temporada son 10 episodios, la segunda y la tercera son 18. He visto algunos de la primera. No es una serie que case conmigo, porque veo que le falta un poquito de acción, por lo menos lo que yo he visto, a lo mejor la segunda y la tercera son buenísimas, no lo sé, pero ya viendo la primera temporada de 10 episodios no casa conmigo. Está claro que va hacia un público específico este tipo de serie, porque sobre todo toca muchos temas de la comunidad afroamericana, los problemas estos pues, de integración, problemas de aceptación y muchas cositas así. Y entonces, pues bueno, no es que no me importen ni me dejen de importar, pero no veo a Queen Latifah creíble. Después de ver a Robert McCall haciendo el ecualizador, no me la acabo de creer. Y entonces, pues como que no... La he visto porque tenía que verla. Digo, voy a hacer el vídeo, voy a ver algún episodio, pero de la segunda y la tercera temporada ya os puedo asegurar que yo por lo menos no la voy a ver. No es una serie que vaya conmigo. Por añadir un detalle curioso, Robert McCall lleva un Jaguar del año 2017, en plan referencia al Jaguar que llevaba el personaje de Robert McCall en la serie del año 85-89, como os comenté en el vídeo anterior. Y se ve que llevaron un acuerdo con la marca, pues otra vez para que volviera a llevar un Jaguar, pero evidentemente mucho más moderno. Y básicamente pues esto era lo que tenía que contaros. Ya veis, un vídeo breve de Equalizer 2, he buscado información todo lo que he podido, pero parece ser que últimamente no sé qué pasa, que la información como que está un poco restringida, o no hay tanta, o a lo mejor hay personas, incluso la productora de la película, que tampoco quiere poner mucha más información, porque yo bebo de muchas fuentes. Yo lo mismo busco en Google, que me voy a la web oficial de tal, me veo un montón de extras, pero información encuentro pues la que puedo traeros, que yo creo que es más interesante. Sí, mucha burria puedes encontrar, pero no, pues estaría aquí hablando 3 horas. En fin, pues después de este segundo vídeo esperaremos mi opinión sin spoilers de la tercera parte. ¿Que os gustan estas películas? ¿Que os gustó más la segunda que la primera? Todas esas cositas, pues aquí abajo comentarios. ¿Que queréis estar pendiente de los vídeos que cuelgo y tal? Campanita, dar like, suscribiros, compartir, todas esas cositas.
Y nos vemos en un próximo vídeo. ¿De qué será? Están por ahí Misión Imposible 2, los mercenarios. Están por ahí bailando. A lo mejor traigo uno de Barrio Sésamo. Vete tú a saber, ya sabes que estoy muy loco. En fin, nos vemos en un próximo vídeo.